Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por estar aquí en el día del Señor. También damos gracias porque ha llovido mucho, ¿verdad? Hay mucho calor, pero si llueve fuerte, se mejora. Recordemos que estuvimos 7 años sin lluvia en el tiempo de la sequía, ¿verdad? Entonces, bajo ese contexto, Dios nos ha estado dando mucha agua. Qué bueno, que se llenen las presas, que lo aprovechemos bien, que mitigue el calor. Los carros no duran limpios, los de los car wash están felices, que lo lavas un día y el siguiente día ya está sucio. Entonces, Dios los ama mucho a los del car wash también, ¿verdad? Hoy vamos a continuar nuestro estudio. Estamos en la serie del Ordo Salutis. Aún no empezamos el primer paso del orden de la salvación, que es la elección y predestinación, porque dijimos que primero hay que poner las bases para poder entender el porqué de la elección y la predestinación. La semana pasada nos enfocamos en responder la pregunta de si soy libre para decidir, porque partiendo de lo que hemos visto en la Biblia con respecto a la naturaleza humana, hemos visto que desde la concepción soy malo, soy un ser malvado, separado de Dios, soy esclavo del pecado. El hombre natural no puede entender las cosas de Dios, Satanás lo tiene cautivo, sumiso a su voluntad. Los hombres aborrecemos la luz, amamos más las tinieblas, y con esto deducimos que la depravación del hombre es total. Depravación en el sentido de que Adán y Eva no fueron creados así, ¿verdad? Su rebelión nos lleva a esta condición. Esta es la naturaleza humana. Y decimos que estamos depravados totalmente en el sentido de que todo nuestro ser, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras motivaciones, nuestras intenciones, todo nuestro ser fue corrompido. Entonces, si Dios me hizo malvado, ¿por qué me culpa? Es la primera pregunta que hicimos. Segundo, si soy malo de nacimiento, ¿realmente tengo la capacidad de elegir? Y tercero, si soy malo, ¿por qué hago cosas buenas? Vimos, o les dije que responderíamos estas 3 preguntas empezando desde la última. La última es, si soy malo, ¿por qué hago cosas buenas? Y esta pregunta pretende desechar la doctrina de la depravación total, alegando que si soy depravado totalmente, ¿cómo es que puedo hacer cosas buenas? Pero se debe a un malentendimiento, ¿verdad? La depravación total no significa que tú siempre haces el mal y solamente el mal, o que tú eres tan malo como puede ser. No, la depravación total indica que todo nuestro ser fue afectado. Vimos y demostramos que tenemos la capacidad y la libertad para hacer el bien y el mal. Lo que no tenemos es la capacidad moral para hacer solo el bien. No podemos dejar de pecar, pero tenemos la capacidad de hacer tanto lo bueno como lo malo. Siempre decidimos según nuestro deseo más fuerte, y ese es nuestro problema. En palabras de Jesús, amamos más las tinieblas. Entonces, ¿por qué no dejamos de pecar? Porque no queremos. No hay nada que nos lo impida. Oye, pero acabamos de decir que no podemos dejar de pecar. Sí, pero no hay una causa externa que me impida dejar de pecar. Es que mi deseo más fuerte siempre es hacer lo que a mí me parece mejor, sin pensar en los demás, sin pensar en lo que Dios dice que es bueno o es malo. Entonces, con respecto a la primera pregunta, si soy malo, ¿por qué hago cosas buenas? Ahí está la respuesta, porque la depravación total no significa que solo haces el mal. Tienes libertad y capacidad para hacer el bien y para hacer el mal. Siempre haces lo que más deseas. Entonces, sí puedo hacer el mal a pesar de que estoy totalmente depravado. Perdón, sí puedo hacer el bien a pesar de que estoy totalmente depravado. La siguiente pregunta que vimos la semana pasada es, si soy malo de nacimiento, ¿tengo la capacidad de elegir lo que quiero hacer? Esto trae consigo, ¿verdad?, esta pregunta que realmente no tengo opción, ¿verdad? Si yo soy malo, voy a hacer cosas malas y no hay alternativa. Vimos que la pregunta se puede formular de esta manera. ¿Son realmente libres nuestras decisiones o están predeterminadas por algo? ¿Yo decido libremente o hago lo que ya fui destinado a hacer? Y vimos 3 posturas: determinismo, libertarianismo y compatibilismo. El determinismo sostiene que todo lo que ocurre está determinado por causas previas, ¿verdad? Considera que las decisiones humanas son el resultado inevitable de causas anteriores.
Y esta forma de pensar es muy común, sobre todo en nuestros amigos incrédulos. Dicen que cuando Juan roba, no podía hacer otra cosa, ¿verdad? Porque está en cierto grado de pobreza, no tiene el nivel de educación, distintos factores que lo llevan a robar, pero cuando roba, no es que él quisiera robar, es que no tenía de otra, por lo tanto no debería ser culpable. Hoy está muy de moda pensar eso, pero acerca de los pobres, ¿verdad? Y se ha llevado a un concepto de que el que es pobre es bueno, y es pobre porque no tiene de otra. Pero la Biblia nos enseña también que por negligencia podemos empobrecernos, ¿verdad? Los pobres no son víctimas. No dudo que hay casos en los que alguien llega a la pobreza por la maldad de otro, ¿verdad? Porque le robaron, porque lo defraudaron, etcétera, etcétera. Pero es un error generalizar que todos los pobres son pobres por culpa de alguien más. Pero el determinismo te lleva a pensar eso. Bueno, alguien es pobre por culpa de otros. No tiene escapatoria. Hacemos las cosas porque no hubo de otra. Por lo tanto, afirman que nadie es responsable de lo que termina siendo porque ya todo estaba determinado por causas anteriores. Este es el problema principal. Si nadie puede actuar de otra manera, ¿cómo podemos entonces hacer responsable a alguien? ¿Verdad? Si no tienes otra forma, porque ya todo está predeterminado, entonces ¿cómo puedes hacerlo responsable? Entonces, esta postura tiene puntos que concuerdan en la Biblia y puntos que no concuerdan en la Biblia. Concuerda con la Biblia en que Dios ya ha predeterminado todas las cosas, ¿verdad? Pero no concuerda porque la Escritura afirma que eres responsable de tu pecado. Entonces el determinismo dice, todo ya está predeterminado, yo voy a hacer lo que debido a otros o debido a Dios ya estaba determinado que sucediera. Y no hay forma de evitarlo, por lo tanto no soy responsable de lo que hago. Entonces, fíjate bien, sí concuerda con la Biblia en el sentido de que todo fue predeterminado, pero no concuerda con la Biblia porque la Biblia afirma que eres responsable. Entonces, todo está predeterminado, pero eres responsable de lo que haces. Por lo tanto, el determinismo no explica lo que la Biblia nos enseña, no se ajusta a la información bíblica. La siguiente postura es el libertarianismo o libre albedrío libertario. Sostiene que algunas decisiones humanas son genuinamente libres y no están determinadas por nada. Considera que una persona decide libremente si tenía la capacidad de hacer las cosas de otra manera. Si tengo la capacidad de hacer las cosas de otra manera, entonces soy libre, es lo que ellos afirman. Entonces, según esta postura, si nada determina que yo haga algo, soy responsable de lo que hago. Y ahí concuerda con la Biblia, ¿verdad? Cada uno es responsable por su propio pecado, porque tenía esa opción para hacer otra cosa. Pero, ¿cómo entendemos esto? Porque el problema que ellos proponen es que si no tengo otra alternativa, si no lo pude haber hecho de otra manera, entonces no soy libre. Pero la Biblia dice que ya todo fue predeterminado, ¿verdad? Y si ya todo fue predeterminado, es imposible que las cosas sucedan de otra manera. Entonces dirían, bueno, si no es posible que suceda de otra manera, entonces no soy culpable. Y la Biblia afirma que sí eres culpable. Entonces, el punto que concuerda con la Biblia, el libertarianismo, es que si tú pudiste tener opciones, entonces decidiste libremente. Y si decidiste libremente, eres responsable de lo que hiciste. Y la Biblia afirma eso, eres responsable de tu pecado. Pero no concuerda porque dicen, si ya está todo predeterminado, entonces no tengo libertad. Pero la Biblia afirma que sí. Ahora, otro problema con esta postura es que si realmente nada determina tu decisión, ni tus sentimientos, ni tus emociones, ni las circunstancias, entonces prácticamente sería algo aleatorio, ¿verdad? Esta postura no puede explicar cómo una persona decide sin que sea una decisión aleatoria. ¿Por qué decidiste una cosa o la otra si nada influye en tu decisión? Ese es un problema que les cuesta mucho trabajo explicar. Ahora, la Biblia afirma que el hombre natural es esclavo del pecado, que Satanás lo tiene cautivo, sumiso a su voluntad, y que nadie busca a Dios. Por lo tanto, la Biblia no dice que el hombre sea libre, ¿verdad? Entonces tenemos estas dos posturas que concuerdan en algún punto con la Biblia, pero no concuerdan en otro. Nosotros nos basamos en el compatibilismo, que toma las dos cosas que concuerdan de las posturas anteriores y lo explica de una manera consistente y lógica. El compatibilismo sostiene que una decisión puede estar determinada y aún así ser libre. Considera que una persona decide libremente si hace lo que quiere. No que porque pueda hacer cualquier cosa, no. Si tú hiciste lo que quisiste,
entonces decidiste con libertad. Concuerda con la Biblia, con el sentido de que Dios ha predeterminado todas las cosas, pero a fin de cuentas, cada pecado que cometiste, lo hiciste porque quisiste. Por lo tanto, eres responsable. Y ahí están los dos factores que la Biblia afirma. Todo está predeterminado y eres responsable de tus decisiones porque hiciste lo que más deseaste hacer. Hiciste lo que quisiste. Nadie te obligó a hacerlo. Por lo tanto, decidiste con libertad. Entonces, en conclusión, tenemos la capacidad de elegir. Lo que no tenemos es la capacidad de dejar de pecar. Tenemos libre albedrío, pero no tenemos libertad para dejar de pecar. Entonces, ya respondimos 2 preguntas. Ahora nos vamos a enfocar en la tercera. Y esta tercera nos pone ya la puerta para poder hablar de la elección y la predestinación. La pregunta es, si Dios me hizo malvado, ¿por qué me culpa? Si Dios me hizo malvado, ¿por qué me culpa? Y esta pregunta tiene mucho sentido cuando lo analizas como ellos lo analizan. Es una pregunta válida, porque ya habíamos dicho, habíamos hecho una pregunta. ¿Tú eres pecador porque pecas o pecas porque eres pecador? Y la respondimos. Dijimos, bueno, las personas no nacen siendo buenas y luego se hacen malas. Tampoco las personas nacen siendo neutras y luego se hacen malas. Las personas nacen siendo malas y por eso hacen cosas malas. Entonces, no eres pecador porque pecas. Pecas porque eres pecador. Entonces, si realmente Dios me hizo pecador y peco, ¿por qué Dios me culpa? ¿Se entiende la pregunta? Es una pregunta válida y es una pregunta que necesariamente debemos responder. Porque si nosotros afirmamos que todo hijo de Adán ya nace con una naturaleza pecaminosa y luego peca y Dios lo culpa por pecar, dices, ¿cómo es posible que Dios me haya culpado por hacer las cosas que, dado que Él me hizo de esa manera, pues yo iba a hacer las cosas así? ¿Me explico? Hay 2 refranes mexicanos que expresan esto. 2 refranes mexicanos, no sé si también se usa en otro país, pero hay un refrán que dice que no tiene la culpa el ciego, sino el que le dio el garrote. ¿Lo habías escuchado? Y me acordé porque hace poquito vi un video de una fiesta, creo que eran estadounidenses, pero estaban por quebrar una piñata. Y la piñata es mexicana, ¿verdad? Y le amarran los ojos a la niña y el primer palazo que arroja la niña le pega al papá. Dices, ¿quién tuvo la culpa ahí? ¿La niña o el papá? Dice este refrán que no tiene la culpa el ciego, sino el que le da el garrote. Ahora, para los que no son mexicanos, ¿qué es un garrote? Es un palo grueso con el que puedes golpear a alguien o puedes usarlo como bastón, ¿verdad? Entonces, si alguien es ciego y ese ciego hace daño con un garrote a otra persona, ¿quién tiene la culpa? ¿El ciego o el que le dio el garrote? Es la misma pregunta, ¿verdad? ¿Por qué si Dios me hizo malo, por qué me culpa? Hay otro refrán, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. ¿Lo habías escuchado? Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Ahora, aquí hace falta un poco de contexto. Si tú no has visto cómo matan a esos animales, difícilmente vas a entender por qué tiene que ver alguien agarrándole la pata. Bueno, tú le levantas una pata para que no corra, ¿verdad? Para que no pueda irse. Entonces, si tú vas a matar, puede ser un cerdito, puede ser una vaca, alguien tiene que levantarle la pata para que la vaca no se vaya mientras otro la mata. Entonces, ¿qué es lo que implica esto? Dice, sí, el que mató a la vaca tiene culpa, pero también hubo cómplices, el que le agarró la pata para que pudiera matarla. Entonces, estos 2 refranes, en el primero, dice que no tiene la culpa el ciego, sino el que le da el garrote, está diciendo el ciego es inocente, porque está ciego, ¿verdad? Él no puede evitar darle un garrotazo a alguien a quien no debería. Entonces la culpa la tiene quien le dio el garrote al ciego. Ahí está diciendo, si Dios me hizo malo de nacimiento y luego peco, ¿por qué me culpa? Él se ve como el ciego que no es responsable de lo que hace y la culpa debería de ser de quien le dio la capacidad de hacer el daño. La otra postura, el que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, no niega que él tiene culpa. Dice, sí, yo tengo culpa porque maté a la vaca, pero también el que le detuvo la pata. Está diciendo, si Dios me hizo así y yo hago el mal, Él es cómplice, porque Él fue quien me hizo así. ¿Se entiende? Entonces, la pregunta que estamos analizando, ese es el contexto que tiene. Si Dios me hizo así, ¿por qué me culpa?
Es una pregunta válida que tenemos que responder. Cuando les pregunté, si Dios te hizo así, si Dios te hizo pecador, tú no te vuelves pecador cuando pecas, ¿verdad? Pecas porque eres pecador. Y ahí hay una clave muy importante que debemos comprender. Porque si tienes algo de dificultad en entender cómo responder esta pregunta, ¿pecas porque eres pecador o eres pecador porque pecas? Te la voy a replantear de otra forma la pregunta. ¿Tienes fiebre porque estás enfermo o estás enfermo porque tienes fiebre? ¿Se entiende mejor? Cuando alguien le da calentura, dices, ya se enfermó porque le dio calentura o tiene calentura porque está enfermo. ¿Cuál es la respuesta? Si ya tienes calentura, no significa que te enfermaste porque te dio calentura. ¿Por qué te dio calentura? Te da calentura porque ya estás enfermo. ¿Se entiende? La calentura es el síntoma que pone en evidencia la enfermedad. Cuando yo te pregunto, ¿pecas porque eres pecador o eres pecador cuando pecas? Es exactamente lo mismo. Así como la fiebre demuestra que ya estás enfermo, el pecado demuestra tu naturaleza. Tú no eres bueno o neutro hasta que pecaste. No, ya eres malo. Y el pecado muestra que ya eres malo. Así lo explicó Jesús en Lucas 6, 43 al 45. Dice, ningún árbol bueno da fruto malo, tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se le reconoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad produce el mal. Porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? El fruto es la evidencia de qué tipo de árbol es. Si tú vas a una zarza, que es una planta llena de espinas, no vas a encontrar uvas. Ahí no vas a encontrar higos, ¿verdad? Y al revés, si tú vas a una higuera o vas a la vid, no vas a encontrar espinas. Jesús está diciendo, eso que haces pone en evidencia quién eres. Por eso dice, al árbol lo conoces por sus frutos. Cuando alguien dice, yo soy cristiano, ¿cómo sabemos que dice la verdad? Por sus frutos los conocerán, es lo que dijo Jesús. ¿Qué haces? Es la evidencia de quién eres, no lo que tú dices. Tú puedes decir 1000 cosas de ti, pero a la hora de demostrarlo, vamos a ver si sí o si no. De hecho, hace poco estaba platicando con alguien sobre una situación que tuvimos. Una vez, antes acostumbrábamos mucho, quizás también por la edad, a irnos a la montaña, a hacer el recorrido de Matacanes. Nos íbamos bien preparados con todo lo que Protección Civil indicaba, cascos, salvavidas, etcétera, etcétera. Ahí íbamos y me acuerdo mucho que había un muchacho que era foráneo, pero estaba aquí en Monterrey por un tiempo, y lo invitamos, porque estaba empezando a congregarse en la iglesia, lo invitamos a ir para allá. Nosotros lo que hacemos es la vía pobre, ¿verdad? Los que tienen más dinero pagan para que los lleven arriba y nada más bajan. Nosotros llegamos abajo, subimos y bajamos. Entonces, al ir subiendo, llega un punto en el que la montaña se va cerrando de tal manera que la única forma de seguir avanzando es por medio de un río. Conforme tú llegas a lo que se llama las adjuntas, estacionábamos los carros y ahí, además de que hay un río, pues hay un camino amplio por el que puedes ir caminando al costado del río. Tú tienes que subir todo el río hasta arriba hasta que llegas a una cueva, esa es nuestra meta. Y ahí en la cueva hay un salto como de 7 metros muy bueno y muchas cosas. Consideramos que ese era el punto final, que era mediodía nos tomaba llegar ahí, descansábamos, comíamos, dejamos repasar la comida y regresábamos y ya estábamos a las 6, 7 de la tarde abajo otra vez. Bueno, este muchacho nos iba diciendo que como él vivía en un estado con playa, él era un experto surfista, era muy bueno para el surf, por lo tanto sabe nadar, ¿verdad? ¿Cómo puede ser surfista sin saber nadar? Entonces nos venía contando de sus experiencias, sus aventuras surfeando en el mar, con olas gigantes, etcétera, etcétera. Llega un punto en el recorrido en el que la montaña se cierra de tal manera que solo hay río y tenemos que nadar contracorriente hasta poder llegar a la cueva. Justo antes de eso hay una poza, le llamamos a un área con buena profundidad, donde todos nos echamos un remojón, ¿verdad? Llegas todo sudado porque está el sol fuerte.
Algunos, como vamos a ir a un punto donde se le llama el congelador, que el agua está tan helada que se te pone la cara azul, algunos llevamos traje de neopreno, pero es mucho problema ponértelo, entonces lo llevamos puesto desde abajo. Ya te imaginarás el calorón, caminando como 1 hora con el traje de neopreno. Entonces llegas a la poza y todos tenemos que aventarnos con casco, con mochila y con todo lo que llevas, te tienes que aventar al agua. 1, te refrescas. 2, es la práctica, porque eso es lo que vas a estar haciendo de ahí en adelante. Entonces todos llegamos y bueno, órale, y te avientas. Y así, ahí llegó el turno de que él se aventara. Digo, ándale, aviéntate. Y decía, no, no tengo calor. No, como quiera, aviéntate. No es lo mismo aventarte al agua sin nada a aventarte con botas para senderismo, que son pesadas, la mochila donde llevas tu comida y otras cosas, el casco. Aventarte al agua con todo es una experiencia muy distinta a aventarte sin nada. Y este es el primer ejercicio para que le pierdas el miedo, ¿verdad? Que sientes que te hundes más, pero como quiera vas a flotar porque traes salvavidas. Entonces no quería, le dijimos, sí, ¿cómo no? No vas a avanzar si no te avientas. Se aventó. ¿Y qué creen que descubrimos todos cuando se aventó? Que no sabía nadar. Y se empezó a hundir. Y hundir, y hundir, y no salía. Entonces todos nos aventamos al agua a tratar de sacarlo. Y gracias a Dios yo pude alcanzar, porque él tenía el cabello largo, se va hundiendo, el cabello sube, y él iba hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y lo más que yo alcancé a llegar fue a sus cabellos, y de ahí lo jalé y lo pudimos sacar. Ya afuera le dijimos, ¿qué te pasó? Es que no sé nadar. ¿Cómo? Y todas las historias de surf que nos contó, reconoció que eran falsas. Fíjate bien, esto es exactamente lo que dijo Jesús, no le creas a lo que dice, sino a lo que hace. Ahora, aquí está la conexión, porque lo que haces, dice Jesús, muestra lo que eres. Cuando pecas, muestras que tienes una naturaleza pecaminosa. No te haces pecador cuando pecas, pecas porque eres pecador. Por eso, todo el que peca, podemos afirmar con toda razón y certeza, no eres bueno. Porque si fueses bueno, no pecabas. ¿Se entiende? Ahora, si Dios me hizo malo, ¿por qué me culpa? Queda claro que mi naturaleza es pecaminosa y que voy a hacer lo que está mal porque esa es mi naturaleza. Y cada que peco, pongo en evidencia cuál es mi naturaleza. Entonces, ¿por qué Dios me culpa? Así que tenemos que partir primero, es una respuesta que todo cristiano debe saber dar, y la debes de saber dar con precisión, porque es fundamental para entender la elección y la predestinación, y es fundamental para entender el Evangelio. Lo primero que hay que responder, si Dios te hizo malo, ¿por qué te culpa? Lo primero que hay que responder es el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? Y ahora, cuando hablo del carácter de Dios, en mi experiencia, que estuve muchos años en el pentecostalismo y otras corrientes muy raras que ni nombre se les puede poner, bueno, el carácter de Dios era lo que tú aprendías por experiencia propia. Pasaban los señores diciendo que Dios era muy bueno porque le había dado una casa, porque le había dado un carro, porque se había sacado algo en una rifa. Y uno va aprendiendo, cuando llega nuevo, a que el carácter de Dios tiene que ver con cómo te ha tratado a ti. Y yo muchas veces le dije a mi esposa, Dios te ama mucho a ti, pero a mí casi no me ama, porque a mí siempre me ponen las cosas difíciles. A mí me tocaba que yo le pedía algo y no me lo daba. Ella le pedía algo y se lo concedía. Y decía, qué injusto. Hablar de Dios, yo podía decir, a mí no me ama tanto como ama a mi esposa. Además, mira el esposo que le dio, ¿verdad? Eso es mucho amor. Entonces, cuando yo hablo aquí ahora del carácter de Dios, por si alguien trae esa forma de pensar, no me refiero a tus experiencias con Dios o a lo que tú deduces de cómo te ha tratado. Me refiero a lo que Dios dice de sí mismo. ¿Qué es lo que Dios dice de sí mismo sobre su carácter? Porque acuérdate que si sabemos algo acerca de Dios es por dos medios, la revelación natural o la revelación especial. La revelación natural es la creación, el orden natural de las cosas. Eso nos dice algo acerca de Dios. El universo manifiesta que hay un creador. La ciencia ha probado que tiene que haber un principio, que el universo no es eterno en el pasado. Hay un principio, algo que causó el universo. Del universo, dado que Dios es la primera causa no causada, de ahí podemos deducir mucho sobre sus atributos, ¿verdad? Su poder,
el que tiene una voluntad, la magnificencia de las cosas que hace, por el tamaño del universo, por lo asombroso del universo, por lo ordenado del universo, etcétera, etcétera. Pero eso no te dice cómo es Él en su carácter. Para saber cómo es Él en su carácter, necesitamos que Él lo diga de sí mismo. No es mi opinión, para mí Dios ha sido así, no. ¿Qué dice Dios de sí mismo? Para eso es necesaria la revelación especial. La revelación especial es aquello que Dios ha revelado al ser humano de una forma directa, no a través de la naturaleza. Dice Hebreos 1, 1 al 2. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Aquí está, Dios ha hablado a los antepasados por medio de los profetas y luego por medio de Jesús. Y ambas cosas las tenemos en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia es la revelación especial, es lo que Dios ha dicho a los hombres, información que no puedes obtener de otra manera. ¿Me explico? La ciencia no lo puede deducir, la naturaleza no lo comunica, no hay forma de saberlo a menos que Dios lo diga. Entonces, vamos a la Biblia para ver qué es lo que Dios dice de sí mismo. Y lo primero que tenemos que leer es en Apocalipsis 20, 11 al 15, donde dice que todos los humanos serán juzgados. Dice, luego vi un gran trono blanco y alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió a sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron a los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Pregunta, ¿quién es el juez? ¿Dios o un hombre? Y es una pregunta capciosa. ¿Quién es el juez en esta escena? ¿Dios o un hombre? La respuesta es las dos, Dios hombre, Dios encarnado, Jesús, ¿verdad? Jesús es el juez y va a juzgar a cada uno según sus obras. Esto indica proporcionalidad y que nadie va a ser juzgado por el pecado de otro. Cada uno según sus obras. Entonces, si Jesús es el juez, si Jesús es el que condena, la pregunta, ¿es Jesús un juez justo? Vamos a lo que dice la Escritura. Deuteronomio 32, 4. Dice, Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia. Él es recto y justo. Ok. Salmos 89, 14. Dice, la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono y tus heraldos el amor y la verdad. Justicia y derecho, el fundamento de su trono. Está hablando que su gobierno, su base, es justicia y derecho. Job 37, 23. El Todopoderoso no está a nuestro alcance, excelso es su poder. Grandes son su justicia y rectitud. A nadie oprime. Salmos 99, 4. Rey poderoso que amas la justicia. Tú has establecido la equidad y has actuado en Jacob con justicia y rectitud. Entonces, la propia Escritura afirma, inspirada por Dios, que Dios es justo, hace justicia y ama la justicia. Él es justo, sus obras son justas y ama la justicia. Ahora, en la Biblia, justicia y rectitud son sinónimos. ¿Qué es la justicia? Real Academia Española. Dar a cada uno lo que le corresponde o le pertenece. Dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Si ponemos un examen y yo doy un diploma de primero y segundo lugar a las mejores 3 calificaciones, ¿eso es justicia o es un regalo? Eso es justicia. Según la calificación, se te asigna una recompensa. Si no estás en las primeras 3, no te van a dar diploma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sería justo que tú no llegaste al top 3 y te den un diploma. ¿Se entiende? El concepto de justicia es darle a cada quien lo que le corresponde o lo que le pertenece. Si yo me encuentro algo tirado y digo, ¿esto de quién es? Y alguien dice, es mío. Y dice, no, estaba tirado, ya no es de nadie, así que me lo quedo yo. Eso es injusto,
porque no le estás dando a la persona lo que le pertenece. Es un concepto simple y muy útil para la vida diaria en sociedad, pero también hay otra definición que la Real Academia Española nos da. Dice, conjunto de todas las virtudes, por lo que es bueno quien las tiene. Ser justo no nada más es darle a cada uno lo que le corresponde o le pertenece, es el conjunto de virtudes, que quien las tiene es bueno. Cuando él dice que Dios es justo, está hablando en dos sentidos. Todas las virtudes las tiene Él y todo lo que hace lo hace con justicia. Entonces, cuando decimos que Dios le da a cada quien lo que le pertenece, implica que Dios no tiene imparcialidad. No le puede dar algo a alguien y a otro no, aunque se lo merezca, porque sería injusticia. Y aquí aparentemente surge un problema, porque yo he sido salvado y no me lo merezco, ¿verdad? Pero fíjate, hasta este punto lo que la Biblia afirma. Dios no hace injusticia y le da a cada uno lo que se merece. También nos dice que Dios ama la justicia. Este amor del que habla la Biblia tiene que ver con algo que le agrada. No está hablando de amor ágape aquí, ¿verdad? Habla de complacencia. Dios se complace cuando las cosas se le dan a cada quien según corresponde, según pertenece. Es agradable para Dios. Entonces, Dios siempre hace lo justo. A nadie trata de forma imparcial y se complace en que se haga lo justo. Si Dios ama la justicia, si Dios todo lo que hace es justo, ¿qué sentirá Dios cuando se hace injusticia? Si Dios se complace cuando se hace lo justo, fíjate bien que es importante que entendamos esto, porque algunas personas entran en conflicto cuando tienen que decidir entre hacer lo justo o quedar bien con la gente. A nadie le gusta la justicia si te perjudica, ¿verdad? Si me quitaron algo, claro que voy a pedir justicia, que se haga justicia, demando que se haga justicia y me den lo que es mío. Pero cuando yo soy el que hizo lo malo, no me gusta la justicia. No, es que hay que tomar en cuenta las circunstancias, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta el contexto, no puedes ser así de estricto. No todo es blanco y negro, hay escala de grises, ahí ya no nos gusta la justicia. Pero Dios siempre se complace en la justicia. Y cuando tú tienes que tomar la decisión, ¿hago lo justo o hago lo injusto para quedar bien con la gente? A Dios le complace que hagas lo justo. Está hablando antropomórficamente, como si fuese uno de nosotros, le agrada. Bueno, ¿qué sentirá Dios cuando haces lo injusto? La Biblia también lo describe con la palabra ira. Cuando Dios ve la injusticia, siente ira. Real Academia Española, la ira, sentimiento de indignación que causa enojo, apetito o deseo de venganza. Cuando tú ves una injusticia y no te importa, algo está mal contigo. No estás reflejando el carácter de Dios, porque Dios se indigna ante la injusticia. Cuando tú ves la injusticia, bueno, mientras no me afecte a mí, Dios se va a airar ante el acto injusto y los que lo están perpetrando, y contigo que no haces nada para evitarlo. La ira es lo que Dios experimenta ante la injusticia. Ahora vamos a estos pasajes. Salmo 7:11, Reina Valera 60, dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Impío es una palabra que ya no usamos. Impío es lo opuesto a una persona piadosa. Una persona piadosa es la que hace buenas obras. Impío es lo opuesto. Dios está airado contra el que hace mal todos los días. ¿Cuál es el sentir de Dios para con el que es injusto? Ira. Eso es importante entenderlo porque todos sin excepción piensan que cuando hablan con Dios, Dios es un viejito bueno, abandonado, que experimenta mucha soledad, que se puso bien feliz porque ahora sí le hablaste. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Dios está airado contra el impío. Ahora, si el impío es el que hace mal, ¿quién de los hombres no tiene la ira de Dios en contra suya? Dios está airado contra todos los hombres.
porque todos pecan. ¿Se entiende? Esta idea que tristemente muchos manejan de un viejito bonachón que está feliz porque al fin le hablaste y que no se acuerda de nada de lo malo que hiciste, no tiene sentido bíblico, porque Dios está airado contra el impío todos los días. Dice Deuteronomio 29, 19 al 20. Bueno, me brinqué uno. Segunda de Tesalonicenses 1:6. Dice, Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Dios ve que alguien está haciendo sufrir a otro, y como Él es justo, va a hacer sufrir al que hace sufrir al otro. Así que no nada más siente ira, sino que esa ira se ejecuta haciéndole pagar al que hace el mal para que se haga justicia. Deuteronomio 29, 19 al 20. Dice, si alguno de ustedes al oír las palabras de este juramento se cree bueno y piensa, todo me saldrá bien, aunque persista yo en hacer lo que me plazca, provocará la ruina de todos. El Señor no lo perdonará. La ira y el celo de Dios arderán contra ese hombre. Todas las maldiciones escritas en este libro caerán sobre él, y el Señor hará que desaparezca hasta el último de sus descendientes. Fíjate la reacción de Dios ante alguien que dice, me va a ir bien aunque haga lo malo. Dice, el Señor no lo perdonará, la ira y el celo de Dios arderán contra ese hombre y ejecutará las maldiciones. Maldición es lo opuesto a bendición, ¿verdad? Dios va a hacer que le vaya mal al que hace mal. ¿Por qué? Porque es justo. Apocalipsis 6, 15 al 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Así que sí, va a llegar el día en que Dios descargue su ira sobre todos los hombres. Entonces, podemos decir que la ira de Dios es el repudio hacia todo lo que no es recto, hacia todo lo que es injusto. Si Dios siempre hace lo justo y ama la justicia, por lo tanto, siempre aborrece al injusto y a la injusticia. Siempre, sin excepción. Si Dios siempre ama la justicia, Dios siempre está airado contra el injusto. Así que hay un grave error cuando los cristianos dicen cosas como estas. Dios aborrece al pecado, pero no al pecador. Contradice lo que acabamos de leer. Cuando dicen, buscas a Dios, ven, Él te ama tal como eres. Ven a Cristo, no tienes que cambiar, Él te acepta así como estás. Digo, suena muy bonito, suena amoroso. Me daría confianza acercarme a Dios, pero es antibíblico, es falso. Muchos conocen el tributo de justicia de Dios y están muy dispuestos a pedir justicia, ¿verdad? Les hacen algo malo y alguien dice, aunque no sean creyentes, dicen, pero hay un Dios que todo lo ve. Así apelan a la omnipresencia de Dios, apelan a la omnisciencia, apelan diciendo, Dios va a hacer justicia. Pero ¿qué hay de ellos mismos? Si ellos reconocen que Dios es justo y ellos son malos, ¿qué onda con ellos? Eso no lo ven. Ellos ven como malos a los demás, pero a ellos no. Por eso, uno de los atributos más ignorados es la ira de Dios. La justicia y la ira son inseparables, ¿verdad? Si Dios es justo, va a estar airado contra el impío, siempre. Si Él fuese injusto, entonces no le importaría que se haga injusticia. Pero como Él siempre es justo, siempre está airado contra el impío. Y ese tema a nadie se lo explican cuando lo quieren traer a las cosas de Dios. A nadie. No les hablan de esas cosas. No, pues porque no va a querer, ¿verdad? Algunos lo ven como una mancha en el carácter de Dios y la ocultan, le echan ahí abajo del tapete, nunca la mencionan. Por versículos como estos, vamos a Levítico 10, 1 al 3. Dice, pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y poniendo en ellos fuego e incienso,
ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer, pues Él no se lo había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante Él. Moisés le dijo a Aarón, de esto hablaba el Señor cuando dijo, entre los que se acercan a mí manifestaré mi santidad y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Y Aarón guardó silencio. Fíjate bien, ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? Eso que me hace experimentar cómo es Dios. ¿Cómo manifestó su santidad en ese momento? Con un fuego que mató a los 2 hijos mayores de Aarón. ¿Cómo lo glorifica eso? Porque deja en claro que Dios es justo. Pero imagínate el trauma de todos los que estaban viendo bien contentos y de repente sale un fuego que los calcina por completo y los mata. Ok, ¿quién quiere darle un abrazo a Dios? ¿Quién quiere decirle, Señor, ven? No, por eso los israelitas tenían mucho miedo, porque ellos estaban viendo cómo Dios actúa en su justicia. Eso es glorificar a Dios. Cuando hablamos de glorificar a Dios, casi siempre pensamos en lo bueno, ¿verdad? Ay, sí, este regalo que me dieron glorifica a Dios porque Él es bondadoso. Sí, también, pero también sus actos de justicia. Pero es normal que algunos digan, y ya me han preguntado gente inconversa cuando hablamos de estos temas, oye, ¿no está muy exagerado eso? ¿Qué clase de educación es esa? Es como si tu niño le acabas de enseñar algo, hace mal, y le das un cachetadón y lo matas. ¿No te parece demasiado desproporcionado? Ese es normalmente el pensar de la gente que no conoce a Dios. Están tan acostumbrados a su vida que cuando ven un acto de justicia, consideran que es injusto, porque están acostumbrados a hacer injusticia. Otro caso, 2 Samuel 6, 3 al 8. Y se colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se le llevaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Agío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Agío iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, sistros y címbalos. Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Perez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Se dan cuenta que el arca de Dios está en la casa de Abinadab. Abinadab le había estado yendo muy bien porque ahí estaba el arca de Dios, la presencia de Dios, el lugar desde donde Dios estaba habitando. Ahí se debería de manifestar muchas bendiciones. Cuando David dice, oye, ¿cómo es que el arca está ahí? No, traigámosla, hagámosle un lugar donde pueda estar oficialmente, porque el arca se trasladaba de forma itinerante, ¿verdad? La traían de todos lados. A David se le ocurre que debe tener un lugar fijo y todos están de acuerdo. ¿Y qué clase? Imagínate nuestros tiempos, encuentras un objeto muy sagrado y lo quieres trasladar del punto A al punto B. ¿Quién ofrece su carro para traerlo? ¿Qué clase de carro sería? Ahí dijeron, no, tiene que ser algo del año, algo nuevo que nadie ha usado, que en ese caso es una carreta nueva. En nuestro caso, ¿qué tipo de carro sería? No sería un carro usado, sería lo mejor de lo mejor para trasladar la morada terrenal de Dios, que es el arca. Entonces organizan un fiestón, ¿verdad? Porque están felices, porque Dios va a morar de forma fija con ellos. Les ha dado victoria contra los enemigos, todo va bien, hace una fiestota, David ahí anda con instrumentos, todos saltando, cantando, felices, le cantan a Dios. Van con los bueyes, que es lo mejor que podían tener, ¿verdad? Tropieza la carreta porque van de bajada, vivía en una colina, van de bajada, tropieza la carreta, el arca se va a caer. Y Usa mete la mano para evitarlo. Toca el arca y Dios lo mata en el instante. ¿Por qué? Estaba prohibido tocar el arca. Y ya por eso lo mató. Nada más por eso. ¿Tenía malas intenciones Usa? No.
Lo que quería evitar es que el arca se cayera. Sí la tocó, estaba prohibido, pero era para que no se cayera. ¿Y qué hace Dios? Lo fulminó, lo mató. ¿Y qué pasó con todos cuando vieron? Se acabó la fiesta. ¿Y la reacción de David? Se enojó. ¿Cómo te atreves, Dios, a arruinarnos la fiesta? Esto lo hacemos para ti. Mira con lo que no sales. ¿Se entiende? ¿Qué Dios tan sanguinario? ¿Por qué Dios no tomó en cuenta el contexto antes de decidir matarlo? ¡Qué trauma para los hijos! Así, ¿quién va a querer seguir a Dios? ¿Quién? Por eso hay mucha diferencia entre el plan maravilloso que algunos ofrecen, diciéndoles que la vida en el cristianismo va a ser una vida de abundancia y de victoria, cuando realmente vienes a quedar peor que como estabas, porque ahora tienes que luchar todos los días de tu vida contigo mismo. ¿Se entiende? Sí, antes estabas mal y tenías problemas por lo que hacías mal, y lo que hacías mal lo gozabas. Acá ya no puedes. No puedes. ¿A quién le llamaría la atención ese ofrecimiento? A nadie. No, gracias, así estoy bien. Deja de molestarme. No, por eso hay que endulzarlo. Hay que darle ese toque de que tu vida va a ser nueva, diferente, todo va a ser bueno. Y estos pasajes, quién sabe, hay cosas que no se entienden en la Biblia, son misterios. Y no los hablan, no los enseñan. Hechos 5, 1 al 11. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Pregunta, ¿por qué les quitó la vida el Señor? Dieron una enorme ofrenda a la iglesia, ¿verdad? Pero echaron una mentirilla. Una mentirilla. Dijeron que lo que habían dado era todo, pero no era todo, ellos se habían quedado con una parte. Y dicen algunos, pues es un guardadito, ¿no? ¿Qué de malo tiene tener un colchoncito? Digo, ya es un enorme sacrificio vender una propiedad, darle mucho dinero a la iglesia. ¿Qué tiene de malo con que se guarden un poquito? Bueno, eso es lo que dice Pedro. Dice, a ver, ¿el terreno era tuyo? Sí. ¿Lo vendiste porque quisiste? Sí. ¿Teniendo el dinero, todo el dinero era tuyo? Sí. Entonces, ¿por qué intentas mentir al Espíritu Santo? ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Ya tenías el caso de Bernabé. Bernabé era el sobrenombre que se ganó al vender un terreno que él tenía y dar todo el dinero a la iglesia para que se repartiera entre los más necesitados. Y la palabra Bernabé se traduce como el que consuela, ¿verdad? Entonces le dijeron, bueno, ante la necesidad que había, el dinero que Bernabé dio, que Dios puso en él darlo, ahora le diremos Bernabé. Ananías y Zafira dicen, ok, nosotros también tenemos un terreno y ya lo vendimos y queremos que se nos reconozca como se le reconoció a Bernabé. Y no sé, ya es imaginación mía, pero quizás Ananías estaba diciendo, ¿y ahora cómo me van a decir a mí? Entonces van a la iglesia y dicen, vendí el terreno y aquí está todo lo que nos dieron por el terreno. ¿Cuál fue la opinión de todos al ver lo que Ananías y Zafira habían hecho? ¡Wow!
¡Wow! ¿Quién da tanto a la iglesia? Pero Dios informa a Pedro, esto es al parecer la evidencia del don de discernimiento de espíritus, que no tiene nada que ver con ver demonios. Discernimiento de espíritus es hablar de discernir, distinguir entre intenciones verdaderas o intenciones falsas, porque la palabra espíritu también se traduce como intención. Pedro sabe que están fingiendo y que están tratando de engañar a la iglesia entera diciendo que ellos donaron todo cuando no lo hicieron. Fue una mentira, nada más. ¿Y qué se ganaron con esa mentira? La muerte. Imagínate la sorpresa de todos cuando ven que Pedro habla con Ananías y ahí estaba toda la gente, ¿verdad? Dicen, mira, a lo mejor Pedro les va a dar las gracias personalmente a Ananías por todo el dinero que dio, ¿verdad? Así que quizás estás viendo así que, mira, qué lindo Pedro. Y ven que cae muerto, pues ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mintió. Y los más jóvenes dicen, bueno, pues a sepultarlo. Llega la esposa, ¿te imaginas la expectativa de toda la gente? 3 horas después llega la esposa y Pedro va a hablar con ella. Quizás alguien diría, mira, va a consolar a la pobre viuda. Hombre, también cae muerta. Pues, ¿qué está haciendo Pedro? Y los que acababan de volver de enterrar a la esposa dicen, pues, ¿por qué no los mató los dos al principio? Me ahorro la otra vuelta, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué Dios les quitó la vida? Por mentir. Por mentir. ¿No está más exagerado todavía esto? Esa es la queja que yo he escuchado muchísimas veces. ¡Qué exagerado! Eso es fanatismo. ¿Cómo puedes confiar tú en un Dios que hace así las cosas? ¿Solamente porque dijeron una mentira y no toma en cuenta todo el dinero que dieron? Ese es el problema con el ser humano, que está depravado. Su concepto de justicia está muy distorsionado porque él se basa en lo que él ha vivido, ¿verdad? ¿Cómo puede un Dios ser bueno y amoroso y misericordioso y al mismo tiempo quitarle la vida a los hijos de Aarón, quitarle la vida a Usa y quitarle la vida a Ananías y Zafira por cosas que aparentemente son insignificantes? Por eso muchos no hablan de la ira de Dios, ¿verdad? Pensamos que si Dios es bueno, debe tenernos muchísima paciencia, muchísima. Salmo 7, 11, Reina Valera 60. Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Airado contra el impío todos los días. Dios se airó contra Nadab y Abiú y con fuego los consumió. Dios se airó contra Usa y lo fulminó. Dios se airó con Ananías y Zafira y les quitó la vida. Cuando Dios descarga su ira, se hace justicia, ¿verdad? Por eso cuando algunos dicen que Dios aborrece al pecado y no al pecador, están diciendo algo gravemente falso. Gravemente falso. Salmos 11:5, Reina Valera 60. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Fíjate cómo lo describe. Dios aprueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Aborrece en hebreo es odiar, detestar, lo opuesto a amar. Salmo 5, 4 al 6. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Aquí se agrega la palabra abominar. Aborrecer es la misma que vimos en el versículo pasado. Abominar es detestar, rechazar o aborrecer. Proverbios 12:22. El Señor aborrece a los de labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad. Es lo mismo que abominación. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios, de tal manera amó Dios al mundo, ¿a qué se refiere? Si la Escritura nos enseña que aborrece a todos los que hacen maldad. Y todos los hombres hacemos maldad. A todos los hombres los aborrece. Pero también la Biblia afirma que Dios de tal manera amó al mundo
que ha dado su Hijo unigénito. ¿No es una contradicción? No. Por eso es importante estudiar las palabras en el original. Cuando nos habla de la ira y de aborrecer, está hablando de un sentimiento. Cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, es ágape, el mismo amor hacia los enemigos. Dios no se complace ni en la maldad ni en los que la ejecutan. Y a pesar de eso, mostró amor ágape, el que no es por emoción, el que no es por complacencia, el que es por decisión. Entonces no hay contradicción aquí. Entonces si Dios siempre es justo y siempre hace justicia, ¿qué hará con el que peca? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí la muerte no nada más es la muerte física, es la muerte segunda, separación de Dios. Entonces, fíjate bien esta pregunta. Cuando nosotros hablamos de salvación, ¿de quién o de qué necesitamos ser salvados? ¿De nosotros mismos? No. ¿Del diablo? No. ¿De quién? De Dios. ¿Se entiende? La salvación es salvarnos de la ira de Dios. Cuando Dios salva a los hombres, los está salvando de Él mismo. Y algunos dicen, ¿cómo los va a salvar del mismo? Pues que ya no los condene y ya. Dios es justo. Jamás va a hacer injusticia. No puede hacer como que nunca pecaste, porque eso sería injusto. No te estaría dando lo que te mereces. Entonces, las buenas noticias del Evangelio, ¿de qué se trata? Que no vas a ser destruido por Dios. Dios te está diciendo, hay una forma en la que no vas a ser destruido por mí. Por eso, cuando a alguien le hablas del Evangelio y le hablas de salvación, pero no entiendes que es ser salvados de la ira de Dios, ese Evangelio no es bíblico. ¿Se entiende? La salvación es salvarnos de la ira de Dios. Algunos piensan que nos va a salvar del diablo, pero ¿por qué castigaría el diablo a los que hacen el mal, verdad? ¿El diablo no es justo? El diablo es injusto. Y si las personas creen que el diablo castiga a los que hacen el mal, eso haría al diablo un diablo justo, porque le da a los demás lo que se merecen. Pero el diablo no es justo, es muy injusto. Entonces, ¿qué le va a dar el diablo a los que se portan mal? Premios, recompensas, paz, prosperidad, porque no se lo merecen, pero esa es la naturaleza de Satán, ser injusto, ¿verdad? Los cristianos debemos entender muy bien que la salvación consiste en Dios salvándonos de Él mismo, de su ira. Por eso yo entiendo que alguien diga, no me gusta el cristianismo, no me gusta Cristo, pero es absurdo que diga, no necesito a Cristo. Porque si no es por Cristo, Dios va a descargar su ira sobre ti. ¿Se entiende? Si Dios mató a los hijos de Aarón porque desobedecieron los mandatos en cuanto al servicio, decidieron hacer algo por iniciativa propia. Dios dijo, a ver, yo te dije que hicieras esto, tú le agregas, pecas, la paga del pecado, muerte, y ahí mismo lo vieron todos. Murieron porque pecaron. Dios mató a Usa porque desobedeció, tocando el arca. ¿Cuál es el problema con tocar el arca? Bueno, Usa pensó que el suelo era un lugar más sucio que sus manos. Pero el suelo no ha hecho nada malo, ¿verdad? El suelo es creación de Dios y no peca, pero Usa sí. Usa es malo. Y acercarse a Dios es seguro de recibir los atributos de Dios, su justicia. Por lo tanto, acercarte a Dios en pecado te va a costar la vida. Usa murió por su pecado. Ananías y Zafira, mentir, ¿es pecado? Sí. Dios les quitó la vida por su pecado. Dios hizo justicia. ¿Se entiende? Los tres actos que vimos, que a muchos cristianos no les gustan, son una manifestación clara
de la justicia de Dios. Pero entonces, ¿por qué no lo podemos entender? Yo he visto mucho esto con los que se dicen cristianos y más claro con los que no son cristianos. Cuando les habla sobre este tipo de cosas y cómo Dios es justo, luego se quejan diciendo que es muy injusto lo que Dios está haciendo. Y aquí hay un ejemplo que una vez escuché a R.C. Sproul que me aclaró mucho la situación de por qué los hombres nos quejamos de la justicia de Dios. Y ya me llegó a pasar también una vez en el trabajo. Él daba clases en un seminario teológico y dice él que cuando empezaba a ser maestro, pues él quiere quedar bien con todos los alumnos, ¿verdad? Y así, cuando tú llegas a un trabajo y te asignan un equipo, tú quieres quedar bien con tu equipo, quieres ser un buen jefe, ¿verdad? Pero cuando eres inexperto, piensas que ser un buen jefe es hacer feliz a tus subordinados. Un buen maestro es hacer feliz a sus alumnos. Entonces dice que les puso una tarea. Les dijo, la tarea se tiene que entregar tal día, falta una semana. Y él dijo, esa tarea es importante y al juntar 3 tareas, al final es un porcentaje muy grande para tu aprobación del curso. ¿Ok? Todos tienen claro la tarea, se cumple la semana, algunos entregaron la tarea y otros no. Y los que no llegan y le dicen, maestro, es que mire, tuve muchos problemas, se me atravesó tal cosa, esto y lo otro, y el maestro, queriendo ser un buen maestro, dijo, no te preocupes, me lo traes la otra semana. ¿Ok? Felices los alumnos, ¿sí o no? Qué buen maestro, comprensivo. ¿Ok? Llega el punto de la segunda tarea. Otra vez los muchachos no entregaron la segunda tarea cuando correspondía. Y se acercan y les dicen, oiga maestro, es que se me complicó. Tuve estos problemas, ahora resulta que se me enfermó no sé quién, ¿verdad? Casi siempre quieren andar matando o enfermando a las abuelitas. No sé, no, es que se me enfermó mi abuelita. No, es que pasó esto. Y el maestro, comprensivo, no te preocupes, me la puedes entregar después. Bueno, excelente. Llega la última tarea, se cumple la fecha. Y otra vez ahí vienen los que no entregaron. Maestro, es que se me complicó, fíjese que ahora mi otra abuela. Dijo, estás reprobado. ¿Cómo que estoy reprobado? Eso es injusto. Es injusto. Ya me había dado oportunidad antes. Usted sabe que me pasaron cosas difíciles. Usted sabe que yo sí quería, pero no pude. No me puede reprobar. Eso es injusto. Pregunto yo, ¿el maestro hizo justicia o injusticia? Justicia. ¿Y por qué reclaman injusticia? Porque ellos dicen, si ya me habías dejado una vez y me dejaste otra vez, no es justo que esta no me dejes. ¿Pero eso es justo? Por supuesto que no. Pero así vivimos los seres humanos. ¿Te imaginas que Dios hiciera justicia en cada obra injusta que tú haces? ¿Cuántos humanos seguirían vivos? Ninguno. Ninguno. Imagínate, eres un bebecito, la Biblia nos habla de una edad, aunque no la especifica, en la que todavía no distingues entre el bien y el mal. Y Dios no te va a acusar de pecado mientras estés en la edad de la inocencia. Pero una vez que llegaste a la edad de la conciencia y pecas, morirías en el instante. ¿Quién lograría mantenerse con vida terminando la edad de la inocencia? Nadie. Así que lo sorprendente no es que un Dios bueno, justo y amoroso le quite la vida a alguien como acto de justicia. Lo sorprendente es cómo un Dios justo nos ha tolerado tanto tiempo. ¿Verdad? Y como estás acostumbrado a que no te pasa nada, en el día en que te lo aplican como es, te quejas de injusticia. Estamos acostumbrados a pecar sin sufrir las consecuencias divinas. Sí tenemos consecuencias aquí, ¿verdad? Seculares, naturales, por nuestras malas decisiones, pero no la consecuencia que nos corresponde. Y va a llegar el día en que Dios le va a dar a cada quien lo que merece. Por eso esa es la condenación. Éxodo 33, 19 dice, y el Señor respondió, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Tendré misericordia de quien quiera tenerla y seré compasivo con quien quiera hacerlo. Si el maestro te da chance una vez y luego te da chance 2 veces
y a la tercera ya no es injusticia. Te dio misericordia las primeras 2 veces. Y no está obligado a dártela de nuevo, porque para que la misericordia sea misericordia, tiene que ser dada gratuitamente, inmerecidamente y voluntariamente. Porque si te la debe, ya no es misericordia, sería recompensa, ¿verdad? Y aquí Dios es claro, tendré misericordia de quien quiera tenerla. No está obligado. La misericordia de Dios no elimina su justicia. Entonces, ¿qué pasó con nosotros? Somos malos, pero somos salvados. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede seguir Dios siendo justo si no me condena, dado que lo merezco? Porque Jesús pagó el precio. Por eso dice la Escritura que si nos acercamos confiadamente al trono de gracia, dice, Dios es fiel y justo para perdonarnos. ¿Cómo que justo? No es justo que me perdone. No, sí es justo porque se pagó el precio. Tu deuda fue cancelada. Por eso Dios es justo cuando te perdona tus pecados. Pero por último veamos esto. Vamos otra vez a 2 Tesalonicenses 1-6. Dice, Dios que es justo pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Ok, si Dios es bueno, aquí hay otra pregunta, si Dios es bueno, ¿cómo va a hacer sufrir a otros? ¿El sufrimiento no es parte de la maldad? Sí, la maldad en el término bíblico es lo opuesto a lo bueno. Y sufrir está dentro de la categoría de maldad. ¿Cómo es que Dios va a hacer sufrir a alguien si Dios no hace el mal? Por eso hay que distinguir entre males. Esto es importante que lo entendamos también. Cuando hablamos de maldad, distinguimos 3 tipos. Mal natural se refiere a los fenómenos naturales, tormentas, huracanes, tornados, tsunamis, etcétera, etcétera. Hace poquito mi esposa me estaba recordando que aquí en nuestro municipio, bueno, aquí no estamos en el municipio donde yo vivo, en Apodaca, una persona murió porque se la llevó un tornado, ¿verdad? Y yo dije, no me acuerdo, ¿cómo no? Y me encontró el video y me lo puso. Hubo un tornado aquí, y ese tornado generó muchos destrozos. Y había una guardia de seguridad, que no sé cómo fue, no sé si no vio el tornado, tremendo tornadote, la levantó y la aventó lejos y la mató. Ahora, ese es mal natural. Una persona perdió la vida. ¿Y quién es el responsable? El tornado. ¿Le ponemos una multa? ¿Lo metemos a la cárcel? ¿Cómo hacemos justicia ahí? El mal natural se refiere a estos fenómenos naturales, enfermedades o defectos físicos congénitos, es decir, ¿así naciste? Y dices, ¿tú eres responsable de eso? No. ¿A quién castigamos? No hay a quién castigar. El mal natural está en control de Dios. Y tenemos mucha evidencia bíblica de que usan los medios naturales para llevar a cabo su justicia. Incluso Satanás puede estar involucrado, como en el libro de Job. ¿Cómo perdieron la vida los hijos de Job? Estaban reunidos en un banquete, hubo un viento muy fuerte que derrubó la casa y los mató a todos. ¿Quién llevó ese viento fuerte? Satanás. ¿Con permiso de quién? Con permiso de Dios. El mal natural, Dios es quien lo determina. ¿Ok? Puede ser negligencia nuestra, como pasó hace 20, 30 años. Una lluvia muy fuerte, una presa se llenó, tuvieron que desaguar la presa, el río Santa Catarina llevó agua como nunca antes, había mucha gente habitando en la cuenca del río y todos ellos murieron de repente. Ellos estaban dormidos, se abrieron las compuertas, el agua arrasó por todo donde pasaba y esas personas que vivían en casitas de madera perecieron al instante arrastrados por el agua. Dices, ¿es mal natural? A ver, si era un medio natural, el agua, y había mucha lluvia, pero ¿cómo llegó esa agua ahí? Alguien tomó una decisión, ¿verdad? Eso nos lleva al mal moral. El mal moral es el resultado de las acciones de los hombres. Alguien con libertad decidió que eso es lo que se debía de hacer y eso que se hizo tuvo consecuencias, quitándole la vida a las personas. Cuando alguien roba, tomando lo que no es suyo, ahí hay un mal moral. Un ser humano con libertad decidió hacer el mal. Esa es la segunda categoría. La tercera, mal de pena. Ya he tenido oportunidad de hablar de esto en muchos
ambientes diferentes, en cristianos y no cristianos, y para mi sorpresa, nadie conoce este concepto, nadie. ¿Qué es el mal de pena? La justa retribución por el mal moral. El castigo que recibe el que hizo el mal. Alguien robó y lo encuentras, ¿qué le vas a hacer? Pues lo vas a entregar a las autoridades. ¿A él le va a agradar? No. Le van a poner una multa, tiene que regresar lo que se robó y lo van a guardar un rato, ¿verdad? Ah, ¿es una estancia agradable, todo incluido? No. ¿Le va a dar vergüenza que lo exhiban? Sí. ¿Su familia le va a dar vergüenza que lo hayan agarrado? Sí. ¿Le va a costar? ¿Va a tener una mancha en su expediente por todo el resto de su vida? Sí. ¿Va a llorar? ¿Se va a sentir triste? Sí. Entonces, ¿todo eso está mal? No. Todo eso está bien porque se está haciendo justicia. El mal de pena es hacer padecer al que hizo el mal. Y el mal de pena no está mal hecho, está bien hecho. Así que cuando Dios dice que hará sufrir a los que los hacen sufrir a ustedes, Dios no está haciendo maldad ahí, está haciendo justicia dándole lo que le corresponde a los que los hicieron sufrir. Es bueno que Dios haga sufrir a los que hicieron sufrir a otros. ¿Se entiende? Entonces, ya tenemos todos los elementos para responder la pregunta. Si Dios me hizo malo, ¿por qué me culpa? ¿Ok? Dado que el hombre natural, lo vimos hace 2 temas, tiene la capacidad de hacer el bien y tiene libertad para decidir qué hacer, y los hombres han pecado por su propia decisión, siguiendo sus propios deseos, sin que nadie los haya obligado, entonces el hombre es responsable por el mal que hace. El hombre es responsable por su pecado. Y dado que Dios es justo, te va a condenar, no por tu naturaleza pecaminosa, sino por las acciones que voluntariamente hiciste siguiendo tus deseos, que resultaron en pecado. ¿Se entiende? El hecho de que tengas una naturaleza pecaminosa no significa que no puedas hacer el bien. No significa que no puedes decidir. Y dado que puedes hacer el bien y decidiste hacer el mal porque quisiste sin que nadie te obligara, eres responsable por tu pecado. Y dado que Dios es justo, te va a dar lo que te mereces. Por eso, aunque te hizo malo, te culpa. ¿Se entiende? Ahora, entonces, ¿cómo se puede salvar el hombre? ¿Cómo? Jesús dijo, es imposible para los hombres, pero posible para Dios. ¿Quién de nosotros, quién de los hombres escogería a Dios libremente? A nadie. ¿Qué se requiere para que alguien escoja a Dios? Ese es el punto de partida para el orden de la salvación. ¿Qué es lo que Dios decidió hacer para salvar a los hombres? Y todo empieza con la elección y la predestinación. Antes de que Dios dijese, sea la luz, eso ya estaba decidido. Y es el punto de partida para entender cómo es que yo, mereciéndome el infierno, mereciéndome el lago de fuego, la condenación, cómo es que puedo ser salvado sin que Dios sea injusto. Yo no busqué a Dios, yo estaba sumiso a la voluntad de Satanás, cautivo por él, esclavizado a mi pecado, siguiendo mis deseos naturales. ¿Cómo es que terminé en los caminos de Dios? Porque Él me eligió desde antes de la fundación del mundo. Y cualquiera que diga, soy cristiano, está diciendo que Dios lo eligió desde antes de la fundación del mundo. Por eso, sus obras deberían mostrar que Dios lo transformó. Si lo que dices no concuerda con lo que haces, mientes. ¿Se entiende? Pues vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Hagamos esto
en la oración corporativa que estamos a punto de realizar. Recordemos que la oración corporativa, no es un momento nada más entre Dios y tú, ¿verdad? Es la iglesia y Dios. Se ha dado el mensaje y la oración corporativa es la respuesta del pueblo al mensaje de Dios. ¿Qué respondes a Dios al entender esto? ¿Qué es lo que deberías responder? Bueno, primero, tiene que estar claro que nadie se puede jactar de ser cristiano, como si fuese algo bueno que haya hecho, porque no hacemos nada bueno. Sirve que, claro, se acercaron la semana pasada una pregunta diciendo, oye, tú habías dicho que no hay nada bueno en realidad, que lo bueno tiene que ser por fe, para la gloria de Dios y en obediencia a Él. Y en otra ocasión dije que hacemos cosas buenas. Pues, ¿cuál es una o la otra? Bueno, hacemos cosas buenas, pero no perfectas. Porque Dios se complace en la justicia. Cuando tú encuentras algo tirado y encuentras al dueño y se lo regresas, ¿es bueno eso que hiciste? Es una buena obra la que hiciste, pero tú no eres bueno como quiera, ¿verdad? Porque lo puedes hacer por muy diversas motivaciones. Pero si el Espíritu Santo está en ti, y el Espíritu Santo te guió a eso, y tú en obediencia lo entregas, esa sí es una buena obra, porque fue hecha por fe, para la gloria de Dios y en obediencia a Él, ¿verdad? Pero cuando tú dices, no me conviene que me agarren con esto, mejor se la regreso al dueño, eso ya no es una obra hecha correctamente. Califica como buena en que lo regresaste, pero tu motivación no fue la correcta. Entonces, piensa, ¿qué cosas buenas has hecho? No, pues venía a la iglesia, aguantarme el calor aquí, ofrendar. Ok, pero ¿son obras perfectas? No. Cuando tú les hablas a otros acerca de Dios, ¿qué es lo que les dices? Le dices, ven, únete al club de los que nos va bien. Ven, únete al club de los que somos buenas personas. No, debe decir, oye, yo encontré pan. Estaba hambriento, sediento, y encontré un lugar donde comer y donde beber. Y te puedo llevar si quieres. Esa es la esencia de un cristiano hablándole a un no cristiano acerca de Cristo. Un mendigo diciéndole a otro mendigo donde encontró pan. Porque no merecemos nada de parte de Dios. Sin embargo, todos los que estamos aquí tenemos mucho más de lo que necesitamos. La Biblia dice que no nos va a faltar lo que es necesario para la vida. Y Dios lo ha superado por mucho en nuestro caso. Porque tienes mucho más de lo necesario para la vida. Y aún así nos quejamos. Aún así vemos a otro y me quejo porque tengo menos. Dios no me ha permitido experimentar toda la consecuencia de mis malas decisiones y aún así me molesta que no me vaya tan bien como yo esperaba. ¿Te das cuenta del problema? El problema somos nosotros. Y cuando Dios nos quita algo, nos enojamos como si fuese injusto, porque estamos tan acostumbrados a su misericordia que desfiguramos el concepto de justicia. Así que nadie podemos quejarnos de nada de lo que nos pasa, porque en todo nos ha dado sobreabundantemente, aunque otros tengan más que yo. ¿Verdad? Así que se requiere humildad para reconocerlo. Aún siendo cristiano, no se debe perder nunca la conciencia de que necesitamos un Salvador. Porque la obra que empezó no está terminada, ¿verdad? Hay mucho que trabajar en mí. Pero la salvación ya está garantizada. Porque Cristo ya pagó toda la deuda. Y esos dos conceptos los vamos a estudiar más adelante. Entonces ahora como congregación tenemos que responderle a Dios con humildad, reconociendo quiénes somos. Acuérdate, hay que entender quién es Él y quién soy yo, para que la Escritura haga sentido.
Si leo la palabra de Dios sin entender quién es Dios, no la voy a comprender como debe ser. Si entiendo quién es Dios, pero no entiendo quién soy yo, cuando lea la palabra me voy a desviar. Pero si entiendo quién es Él y quién soy yo, la palabra tiene sentido. Él es justo, nunca hace injusticia. Todo lo que nos ha pasado, por muy desagradable que sea, en ningún momento ha sido injusticia. Hay que pedir perdón por todas las quejas, por toda la ingratitud, por toda pues bueno, ¿qué otra? Dios no me quiere bendecir cuando estamos bendecidos sobreabundantemente. Entonces vamos a orar. Señor, queremos pedirte perdón, porque a pesar de que conocemos de tu palabra y conocemos mucho de ti, nos olvidamos de tu ira y tu justicia. Sabemos que la Biblia afirma que nosotros no sufriremos la ira porque Cristo ha pagado, pero lo hemos llevado a un extremo que no es sano al pensar que no nos va a pasar nada aunque pecamos. Ayúdenos a entender, Señor, que si nosotros nos obstinamos en hacer el mal, va a haber consecuencias porque tú eres justo y porque tú eres bueno. Bueno porque nos das lo que corresponde. Aunque nos has perdonado, nos permites experimentar en esta vida consecuencias muy desagradables que vienen de nuestras propias malas decisiones. Pero a pesar de lo desagradable que es eso, sigue siendo algo bueno para nosotros, porque tu Biblia, tu palabra afirma que solo corriges a los que recibes como hijos. Así que te damos gracias, Señor, por la corrección. Te damos gracias por todas las cosas que no nos has dado. Te damos gracias por cada oración que nos has respondido con un no. Te damos gracias por cada plan que se ha frustrado porque tú lo has permitido. Porque tu palabra también afirma que todo obra para bien para nosotros. Dice, para aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Y es lo que vamos a empezar a estudiar, Señor. ¿Qué hiciste para que yo estuviera en tu reino? ¿Qué hiciste para que yo te siguiera, Señor? Quiero entenderlo. Ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos a ver profundidad de tu sabiduría. ¿Cómo fuiste haciendo las cosas, Señor? De manera que ahora estoy aquí y que ya no tengo los deseos que antes tenía. Aunque hay tentación, en mí, Señor, no está el deseo de pecar, aunque caigo. Ayúdame a entender, Señor, cómo es que hay una lucha en mí. Ayúdame a entender cómo fue que me cambiaste, qué fue lo que hiciste conmigo, para que yo también pueda enseñárselo a otros. Ayúdame a entender, Señor, que tú me salvaste de tu ira, porque tú siendo justo me ibas a dar lo que mis acciones merecían, el lago de fuego, la condenación eterna. Pero por medio de tu Hijo, Señor, me has librado de tu ira venidera. Y como dice tu palabra, me has dado todas las cosas en Cristo. Queremos entenderlo de una manera más profunda, Señor. Por eso te rogamos que nos ayudes a entender con toda claridad que a pesar de que estoy corrompido en todo mi ser, sigo teniendo la capacidad de hacer el bien. Sigo teniendo la capacidad de decidir lo que voy a hacer. De manera que cuando decido hacer lo malo, nadie me obliga, soy responsable. Ayúdame, Señor, a reconocer mis pecados, para acudir a ti y, como dice tu palabra, recibir socorro en el momento oportuno, porque tú eres fiel y justo para perdonarnos. Gracias, Señor, porque si no fuera por ti, ninguno de nosotros estaríamos aquí. En tu nombre, amén. Pueden sentarse, pasamos a la sección de preguntas. Si es que las hay, si hay, muy bien. Trataré de responderlas. Si una pregunta no tiene que ver con el tema, la dejaré al final y si hay tiempo, trataré de responderla. Dice la primera pregunta. Buen día, pastor. Si nosotros como hijos de Adán nacemos pecadores, entonces ¿de quién es hijo Adán, que también pecó? ¿O de quién heredó esa naturaleza de pecado? ¿Y cómo Dios proveyó medio de salvación para Adán si él no fue hijo de hombre? Mira, sabemos que Adán fue creado sin provenir de otro humano, ¿verdad? Fue creado del polvo, hecho con las manos de Dios, por así decirlo. De ahí el nombre de hijo de Dios. Por eso los ángeles también se les llama hijo de Dios, porque fueron creados directamente por Dios. Jesús nos enseña que los ángeles no tienen sexo, ¿verdad? No hay ángeles hombres y ángeles mujeres. No se reproducen. Cada ángel que existe fue creado por Dios. De la misma manera,
podemos decir que Adán fue creado por Dios. Entonces, Adán, lo que nos dice la Escritura, no tenía una naturaleza pecaminosa. No existía el pecado. Por eso, el pecado de Adán, lo dije la semana pasada, es incomprensible para nosotros. Nuestra perspectiva siempre es que peco porque yo deseo hacer el mal, ¿verdad? Hay un impulso en mí hacia el mal. Adán no tenía ese impulso y de todas maneras lo decidió. No nos dices nada sobre lo que Adán pensó, sí nos dice lo que Eva pensó y nos dice que vio que el árbol era agradable a la vista, ¿verdad? Y codiciable para obtener sabiduría. Eva, sin ningún impulso interno, decidió desconfiar de Dios, creyéndole a serpiente. Y de Adán no se nos dice nada más que también comió, pero nos afirma en el original que estaba ahí presente. Entonces, ¿cómo es que Adán y Eva, sin impulsos internos, decidieron pecar? No lo sabemos. Es imposible que experimentemos lo mismo que ellos. ¿Por qué desconfiaron? No tengo idea. Lo que sí podemos saber es que había una relación de amor entre Adán y Eva y Dios. Por lo tanto, tenían la capacidad de rechazar a Dios y usaron de esa capacidad para tomar su decisión y henos aquí a todos, ¿verdad? Entonces, no hay forma de responderlo bíblicamente. Sí podemos decir, no tenía naturaleza pecaminosa, no había ninguna herencia en ese tipo y aún así decidió pecar. Habrá que preguntarle cuando lo veamos. Siguiente, dice, buenas tardes, pastor. Dios guarde a toda su familia, gracias. ¿Cómo entender mejor si Dios juzgaba duramente antes porque los cristianos hoy en día no son castigados de la misma manera? Bueno, acuérdate que la Biblia enseña que Dios se reserva a quien le tiene misericordia. Porque aún en esos tiempos de extrema manifestación, desde nuestra perspectiva extrema, ¿verdad? Pues simplemente está haciendo lo que es justo, tienes a personas como Abraham, que merecían la muerte y Dios no los mató, ¿verdad? Abraham, que estuvo dispuesto a entregar a su esposa para que abusaran de ella y que recibió los camellos y los regalos que le dio el rey a cambio de su mujer con tal de salvar su propia vida, Dios no le quitó la vida, sino que lo perdonó. No una vez, sino 2 veces de la misma manera. Y todos sus demás pecados fueron perdonados. David, que sin importarle que Betsabé era nieta de su consejero más sabio, Ahitofel, y que era esposa de uno de los valientes de David, Urías. Aún así, usando su autoridad, aprovechándose de una estratagema legal donde las mujeres de los hombres que iban a la guerra estaban oficialmente divorciadas, por si el hombre moría, para que no quedara inconclusa su situación, porque la mujer no se podía divorciar, era el hombre que le entregaba carta de divorcio. Cuando los hombres iban a la guerra, las mujeres ya tenían carta de divorcio de su esposo por si acaso no regresaba. David, aprovechando su autoridad y eso, toma a Betsabé, se acuesta con ella, embaraza a esta mujer y trata de ocultarlo, emborrachando a Urías. Urías no quiere tomar, decide regresar a la guerra, entonces pide que lo maten. Y Dios perdonó a David, ¿verdad? No lo libró de las consecuencias, pero perdonó. Ahora, Dios en toda la Biblia ha ejecutado su justicia cuando quiere y misericordia cuando quiere. ¿Hay un patrón? No. Por eso leí el versículo que Dios le dice a Moisés, seré clemente con quien quiera hacerlo y tendré misericordia de quien quiera tenerla. Él se reserva el derecho de decidir cuándo es misericordioso y cuándo no. Así que a unos Dios les da justicia, a otros les da misericordia, pero a nadie le da injusticia. Siguiente, dice, buenos días, pastor, hermanos de fe, somos predestinados, pero por el versículo de que Dios amó tanto al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea será salvo. Sí, pero acuérdate que al mundo, cuando habla del mundo sin distinción, no del mundo completamente, porque el juicio del gran trono blanco demuestra que algunos no van a ser beneficiados por el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Muchos van a ser condenados. Entonces sí, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No salvó a todo el mundo, el universalismo no es bíblico, ¿verdad? Sino que a todo el mundo, sin distinción, le mostró el amor, pero salva a quien él quiere salvar. No hay conflicto en eso. Siguiente, en el libro de Job se menciona que Satanás se presentó a Dios. ¿Cómo entender esto si Dios no tolera el mal?
de la misma manera que nos toleró a mí y a ti durante mucho tiempo. Dios se reserva cuándo administrar su justicia, ¿verdad? Ya ha definido un día y una hora, el juicio del gran trono blanco. Entonces, Satanás sabe que va a ser juzgado. De hecho, en los evangelios, los demonios saben que van a ser juzgados. De hecho, hay un pasaje donde dicen, Hijo del Altísimo, ¿has venido a juzgarnos antes de tiempo? Ellos no sé si saben el día y la hora en que serán juzgados. No sé si ellos lo sepan ya, pero saben que no era el tiempo. Cuando Jesús anduvo aquí en la tierra, sabían que no era el momento, pero sabían que van a ser juzgados y condenados. ¿Me explico? Entonces, Satanás tiene autoridad de parte de Dios para hacer lo que Dios le permita, a pesar de que sabe que va a ser echado al lago de fuego. Y en Apocalipsis tenemos la descripción de lo que va a pasar con Satanás, ¿verdad? Satanás no va a estrenar el lago de fuego, lo van a estrenar el falso profeta y la bestia, mencionados en Apocalipsis. 1000 años después va a ser echado al fuego Satanás y los que son de él. Entonces, Satanás puede presentarse ante Dios sin temor a ser ejecutado en ese instante porque sabe que no ha llegado su hora, de la misma manera en que los demonios sabían que no era el momento cuando Jesús anduvo aquí en la tierra. Siguiente, Dios hará juicio a los hombres en el gran juicio del gran trono blanco. En cierto punto de vista, Dios también hace juicio con la muerte de las personas, como el caso de Ananías y Zafira, o eventos catastróficos como terremotos. Bueno, ahí estamos hablando de dos cosas distintas. Acuérdate que cuando la Biblia habla de muerte, hay que distinguir, ¿se refiere a la muerte natural o a la segunda muerte? Cuando habla del juicio del gran trono blanco y ser echados al lago de fuego, dice, esta es la muerte segunda, ¿verdad? Esa es la condenación. En esta vida, en este mundo, todos tenemos definido un día en el que vamos a morir. Todos. Y así como Dios definió el día, definió el medio. Así que no es un acto propiamente dicho de justicia el que pierdas la vida, porque todos aquí la vamos a perder, excepto, dijo el apóstol Pablo, aquellos que estén vivos cuando Cristo regrese, ¿verdad? Que van a ser transformados, no van a experimentar muerte. Todos los demás vamos a morir. Entonces, que Dios le haya quitado la vida a Ananías y Zafira, ¿tiene que ver con su justicia? Sí. ¿Pero es el día en que iban a ser juzgados por todo lo que hicieron? No. Fue solamente el juicio por ese pecado en particular. Y dado que todos nos vamos a morir, porque como todos pecamos, todos moriremos, todos vamos a morir un día, y el día que yo me muera espero que no digan, Dios lo castigó por su pecado. Sí, pecado sí hay, pero fui perdonado, ¿verdad? Pero sí va a llegar el día en que yo moriría por un medio en particular. En el caso de los hijos de Aarón, en el caso de Usa, en el caso de Ananías y Zafira, Dios había definido que morirían y de qué forma, para glorificar su nombre, para manifestar su santidad, ¿verdad? Que fuera de provecho a otros, a pesar de que en ese acto ellos perdieron la vida, no significa que ya recibieron el juicio. Van directo al juicio del gran trono blanco y ahí se les va a dar lo que merecen según todo lo que hicieron. Entonces sí, puede ser que Dios juzgue un acto en este instante aplicándote la muerte física, pero eso no significa que ya juzgó todo lo que tenía que juzgar. Y cuanto a los eventos catastróficos como terremotos, también son un medio por el cual Dios trae juicio sobre los hombres, sobre las naciones, aunque no es el juicio final todavía. Siguiente. Buenas tardes, pastor. Mencionó que como cristianos no podemos tolerar injusticias y que en el supuesto de que presenciemos alguna deberíamos hacer algo. Dicho esto, ¿podría mencionar algún ejemplo dentro de nuestra vida cotidiana entre creyentes y no creyentes? ¿Sí? A nivel de escuela o a nivel de trabajo, a nivel de negocio, siempre estamos interactuando con más personas y podemos presenciar injusticias. Por ejemplo, en la escuela, tú ves que se están aprovechando de un compañero, que le llaman el bullying, ¿verdad? Y que este muchacho o muchacha no sabe defenderse. Y tú ves que lo están maltratando. ¿Qué debería hacer un joven, una muchacha cristiana cuando ve eso? Estorbar. ¿Me explico? Porque tú ves la injusticia y no haces nada, pecas, porque eres cómplice de lo que se está haciendo. Tú tendrías que impedirlo. Y si no puedes impedirlo, avisar a quien lo puede impedir. Y no nada más eso, sino ayudar a este muchacho que entienda cómo funciona el mundo. Y que mientras él no esté dispuesto a hacer nada por sí mismo, va a seguir pasando. ¿Se entiende? En cuestión de escuela y eso, hay un ejemplo claro. En cuestión del trabajo,
Tú ves que hay compañeros que están comploteando para defraudar la empresa, para robarse algo y tú los viste, no te puedes quedar callado. No puedes permitir esa injusticia, dado que ahora tú estás enterado, tú serías cómplice si no lo reportas. Lo vas a tener que reportar. Por eso yo les dije lo que yo hice en mi trabajo. Una vez que los escuché así, les dije, a ver muchachos, si yo escucho lo que están haciendo, yo voy a decirlo. Si ustedes tienen planeado hacer cosas contrarias a la empresa, lo mejor es que yo no me entere, porque si yo me entero, yo los voy a delatar. ¿Y sabes qué? Ya no me he enterado de nada. ¿Significa que ya no lo hacen? Seguramente, pero me dejaron fuera. Porque si yo sé, no me puedo quedar callado porque sería cómplice. ¿Me explico? Tú ves que están a punto de robar a alguien, se va a cometer una injusticia o se está cometiendo. Tienes responsabilidad en avisar a las autoridades o hacer algo al respecto para impedirlo. Ahora, de ahí se deducen muchas cosas muy complicadas y difíciles de decidir. Oye, están amenazando con una pistola a alguien, ¿me meto a salvarlo? Pero no es tan fácil, ¿verdad? Porque el balazo te puede tocar a ti. ¿Qué tal si tú tienes hijos, tienes familia? Se puede complicar el asunto. Quizás no siempre es ir a meterte y quitarle la pistola al malo. A veces es cuestión de reportarlo o dejar que eso sea visible, ¿verdad? Hay muchos consejos que dicen las personas, no te metas a pelear, no te metas a físicamente luchar con alguien que está armado. Simplemente grita, ¿verdad? Grita, llama la atención y cuando la gente voltea a ver, los delincuentes es lo último que quieren, ser visibles. Y muchas veces van a estar dispuestos a huir porque la gente los vio que a seguir ahí y que sean reconocibles. Ahora todo el mundo trae teléfono, ves algo y los grabas y ya se sienten expuestos. Así que hay muchas formas en las que podríamos hacer algo. No estamos llamados a ser héroes, simplemente a no ser cómplices y asegurar que se haga lo correcto. Espero que esos ejemplos sirvan. Siguiente dice, buenas tardes, antes del pecado de Adán no hubo un primer pecado en el cielo. Él también tenía libre albedrío o cómo pudo nacer maldad en él. Trasladamos el problema de Adán y Eva de que no sabemos cómo decidieron, lo trasladamos a Satán, ¿verdad? El primer pecado registrado en la Biblia es el de Satán. Pero ojo, no estoy hablando de cosas previas al registro de Génesis. A mí no me gusta meterme en esos asuntos porque es solamente especulación sin fundamento. Nos basamos en lo que dice la Biblia. El primer pecado registrado en la Biblia no fue el de Eva, fue el de Satán, cuando le dijo, no morirás. Dios dijo, cuando comas de este fruto, ciertamente morirás. Y Satán dijo, no es cierto, no morirás. Esa es la primera mentira en toda la Biblia, el primer pecado en toda la Biblia. Y cuando Jesús dice, este ha sido mentiroso desde el principio, a eso se refiere. ¿Me explico? Algunos leen Isaías o Ezequiel e interpretan que Satanás estaba dirigiendo la alabanza y deseó cosas, pero a mí no me convencen esas interpretaciones porque está hablando profecía a un ser humano, ¿verdad? Con un lenguaje alegórico, lo que tú quieras, pero no está hablando de Satanás, está hablando de reyes humanos. Respeto esa postura, no la sostengo, no creo que tenga suficiente evidencia. Por eso, cuando hablamos del pecado de Satanás, lo primero que está ahí, mintió con respecto a lo que Dios había dicho, ¿verdad? Puso en duda el carácter de Dios. Ahora, ¿qué hizo que él pecara? Tampoco lo sabemos. La Biblia no lo dice. Pero de que los ángeles tienen libre albedrío, tenemos que afirmarlo, porque no nada más Satanás hizo eso. Dice el Apocalipsis que Satanás y sus demonios, ¿verdad? Sus ángeles. Hay toda una población de ángeles que se rebelaron contra Dios, que tienen acceso al cielo según Apocalipsis, hasta el día señalado en que serán arrojados y no se les permitirá ingresar ahí de nuevo. Entonces, sí podemos deducir que los ángeles tenían capacidad de decidir, podían rechazar a Dios, lo que implica que Dios los creó para tener una relación de amor con ellos también. El amor requiere que tengas la capacidad de rechazarlo. Si no, no es amor, estarías forzado a estar con Dios. Entonces, tanto los ángeles como Adán y Eva en un principio tenían el mismo tipo de libertad. Se acabó el tiempo, ¿verdad? ¿Hay algún aviso en línea? ¿Correcto? Próximo domingo 14 de junio es el Día del Padre. Vamos a festejar a los papás bíblicos. Es un día también para traerse invitados.
Les recordamos que es de traje, hay que traer alimentos para compartirlos. Vamos a hacer un alto en nuestro estudio, reflexionamos sobre lo que es un papá en la perspectiva bíblica según el versículo que tengamos como base. Lo hacemos antes del Día del Padre para que el mero Día del Padre lo festejen como ustedes quieran, así como les expliqué con el acuerdo que hicimos con el Día de las Madres, aplica exactamente igual para el Día de los Padres. El mero Día del Padre, que es domingo, aquí estamos y aquí se celebra, y algunos dicen, pues es que hay más compromisos, se me dificulta, termina no viniendo, cosas así. Bueno, entonces vamos a celebrarlos antes y ese día vienes a la reunión y te vas a celebrar donde tú quieras según los compromisos que hayas establecido. Entonces, domingo 14 de junio, que es el que sigue ya, ¿verdad? Próximo domingo, no se les olvide, es de traje, traes lo que tú vayas a consumir, traes lo que tú vayas a beber, si puedes un poco más, porque siempre hay personas que nos visitan por primera vez, y lo ponemos a compartir. Ahora, si tienes una situación económica muy difícil y se te complica, no te preocupes, aquí va a haber para comer. Eso implica que los que sí vamos a traer, pensemos en traer un poco más, ¿verdad? Porque si nos llegan personas nuevas, nos llegan personas con dificultades económicas, y los que sí pudimos traer, solo trajimos lo que nosotros comeríamos, vamos a tener un déficit. No nos va a alcanzar, ¿verdad? Entonces, los que sí podemos, piensa en que quizás alguien está en una situación difícil o viene por primera vez y no sabía, entonces procura traer un poco más para poder suplir la necesidad de los que no pudieron traer, ¿verdad? Y como aquí somos cristianos, estamos confiando que realmente si no trajiste es porque no pudiste. Aquí no puede haber gente, como dicen, concha. De que, al cabo voy a decir que no tengo. Mira que Ananías y Zafira, ¿cómo les fue, verdad? Y Dios se reserva cuando lo administra, así que no está garantizado que si nos mientes no te vaya a pasar nada. Y no es por asustarlos, nada más es información bíblica, ¿verdad? Seamos honestos, si podemos traer un poco más para suplir la necesidad de los que no pueden, mejor, ¿verdad? Así todos disfrutamos, todos alcanzamos y celebramos a los papás. Es todo, ¿verdad? En línea. Bien, despedimos la transmisión. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana.